Ok, jóvenes, estamos aquí para hacer la simulación del amplificador no invertidor e invertidor utilizando un op-amp o un amplificador operacional. Para eso pues vamos a estar utilizando el simulador multisim. Vamos a buscar entonces en esta área, en esta cuarta área de dispositivos. Aquí entonces tenemos los op-amp. Vamos a estar utilizando el op-amp de 5 terminales. Tenemos aquí nuestro símbolo del op-amp. Los terminales a veces cambian en el símbolo, a veces de posición de acuerdo al simulador. Para que sea un poquito más parecido a lo que tienen en el documento, lo voy a rotar 2 veces. Voy a dar una rotación, le voy a dar una segunda rotación y después le voy a dar un flip, para que entonces quede el terminal negativo de entrada hacia arriba, el terminal positivo de entrada hacia abajo, como lo tiene en el documento. Ahora la fuente, pues entonces tengo la negativa hacia arriba, la positiva hacia abajo. En el documento las tiene al revés, porque pues eso depende del simulador que se utilice, pero no importa. Pero esta parte pues la voy a colocar así para que sea más parecida a lo que tiene en el documento. Okay. Para eso vamos a estar utilizando entonces una señal de entrada sinusoidal. Voy a coger la señal AC voltage. Voy a estar usando el ground. Voy entonces a coger dos resistencias, una para RI o resistencia de entrada y otra sería la resistencia de feedback, más las dos fuentes de voltaje. Voy a coger dos, una que sería la positiva y otra fuente de voltaje que sería entonces una positiva o una negativa, depende cómo estén aquí orientadas. Okay. Voy a comenzar con las conexiones de la señal que se va a usar de entrada. En este caso voy primero a simular el no invertidor. El no invertidor, pues la señal va a entrar por el terminal positivo del op-amp, para que entonces sea una configuración no invertida. La resistencia entonces de entrada va a estar conectada al terminal negativo y la de feedback también va a estar conectado a ese terminal negativo, y el otro lado de la resistencia de feedback va a estar conectado entonces a la salida, haciendo entonces el concepto de retroalimentación negativa. La fuente va a estar conectada entonces abajo a ground. Esta resistencia de entrada va a estar conectada a ground también. Y tengo entonces los dos terminales que son los terminales de la fuente. En este caso hacia arriba tengo el terminal negativo de la fuente. Vamos a decir que esta la voy a usar como la negativa. Pues entonces ese terminal del op-amp lo voy a conectar entonces al lado negativo de la fuente. Como es negativa, voy a usar entonces, pues la voy a conectar al negativo. Y entonces la positiva la voy a conectar a la otra fuente, al terminal positivo. Positivo con positivo, negativo con negativo. Y entonces el ground lo voy a conectar entonces, en este caso, como esta es la positiva, voy a conectar entonces la parte negativa a ground. Y en el otro al revés, la parte positiva entonces es la que iría conectada a ground. Voy a conectar aquí a ground. Y de esa manera tengo entonces el voltaje que se va a estar conectando a la parte negativa y el voltaje que se va a estar conectando a la parte positiva. Para cuestión del circuito, pues le voy a cambiar los nombres, simplemente para ser más parecido a lo que tienen en el documento. Esto sería pues mi fuente de entrada, VIN. Voy a estar utilizando, como tienen en el documento, 3 voltios pico a pico. Recuerden nuevamente que aquí colocamos el voltaje pico, sería la mitad, así que sería 1.5 voltios. La frecuencia la podemos dejar en 1 kHz. Así que tengo 1.5 voltios pico, equivalente a 3 voltios pico a pico. Esta resistencia, según tenemos en el documento, la vamos a dejar en 1 kilo ohmios. Esta sería la resistencia RI. La resistencia de entrada, si no me equivoco, sí, RI. Disculpe. Eso se va a quedar en 1 kilo ohmios. Y esta sería la RF, la resistencia de feedback. Esta es la que vamos a cambiar. En el documento tienen una tablita con dos valores. Vamos primero a estar utilizando 2 kilo ohmios para el primer caso. Así que tendríamos 2 kilo ohmios o 2000 y 1 kilo o 1000 ohmios. Las dos fuentes de voltaje
que son los dos voltajes que utiliza el op-amp, los vamos a estar utilizando normalmente del mismo valor. En este caso vamos a estar utilizando 12 voltios para ambas. Vamos a estar colocando 12 y 2. Ok, con eso entonces vamos entonces a hacer la simulación. Lo que voy a verificar es la señal de entrada. Coloco aquí un medidor en voltaje in o voltaje de entrada y otro medidor en el terminal de salida del op-amp, porque ahí es donde pues va a salir la señal de salida o Vout. Ya coloqué entonces los dos. Le doy entonces a la simulación y entonces me voy al área de las gráficas y tengo entonces mi señal de entrada, que es la señal verde, y obviamente la señal de salida amplificada, que es la señal azul ya amplificada. Como vemos, las dos señales están en fase. Positivo, positivo también, negativo, negativo también, positivo, positivo, negativo, negativo. Están en fase porque es una configuración no invertidor. Recuerda que la señal entró por el terminal positivo. En este caso, en teoría, si usted divide la resistencia de feedback entre la resistencia de entrada, 2 kilos entre 1 kilo, eso me daría pues 2000 entre 1000, 2 más 1 de la fórmula, 3. Así que la ganancia de voltaje sería 3. A nivel experimental, pues usted lo que hace, como usted sabe que la señal de entrada tiene 1.5 voltios de entrada, pico, pues usted lo que va a hacer es, va a parar la simulación y va con el mouse y coloca aquí, más o menos, en el punto máximo, el valor más grande que le mida con el cursor y busca entonces y anota ese valor de voltaje pico de salida. Y divide entonces ese voltaje que usted está midiendo en la salida, que en este caso a mí por ejemplo me está dando 4.4902, lo divido entre el 1.5 voltios pico de entrada y eso me daría 2.99, o sea, prácticamente el valor de 3, que es la ganancia teórica. Así que de esa manera estamos comprobando que este voltaje de salida es 3 veces mayor al de entrada. Recuerde que la ganancia no tiene unidades. Al usted dividir en teoría la resistencia y sumarle 1, o a nivel de simulación divide los dos voltajes pico, pues entonces unidades quedan canceladas y solamente es un número. Lo otro, simplemente van a ir aquí a la resistencia de feedback y según la tabla, el otro valor, por ejemplo, lo que vamos a estar utilizando es 4 kilo ohmios. Obviamente al aumentar la resistencia de feedback, ahora voy a aumentar pues la ganancia de voltaje. Si ahora divido 4 kilos entre 1 kilo, 4000 entre 1000 sería 4 más 1 de la fórmula, 5. Así que la ganancia sería 5. Si corro entonces la simulación ahora haciendo el cambio de la resistencia de feedback, vamos entonces a la gráfica y obviamente la señal de salida ahora es mucho más grande, ahora es un poco más grande que la que vimos anteriormente, se nos sale de la pantalla. En este caso me voy a ir aquí al mínimo y máximo de voltaje y lo voy a arreglar, voy a colocar por lo menos de menos 10 hasta 10 para que se pueda ver en la pantalla. Le doy clic aquí y ahora la podemos ver. Aproximadamente le voy a poner aquí un stop, me da como 7.4837. Ahora el voltaje pico de salida, nuevamente a nivel experimental o simulado, usted va a dividir ese valor de voltaje pico de salida entre los 1.5 voltios de entrada y me daría 4.99 nuevamente, aproximadamente los 5 de ganancia que se supone que sea en teoría. Estamos comprobando ahora que el voltaje ahora es 5 veces mayor al de entrada. Obviamente hubo un aumento de ganancia, primero era de 3 el aumento, ahora fue de 5 porque pues le aumenté la resistencia de feedback. Y recuerde que en teoría es RF entre RI y le sumo 1. Ahora, si queremos entonces ahora hacer el otro amplificador, el invertidor, nuevamente como vimos, sigue siendo un no invertidor, sigue estando las señales en fase, positivo, positivo, negativo, negativo. Para cada simulación, pues usted le va, cuando usted tenga aquí midiendo el voltaje de salida, le va a tirar un screenshot y lo va a colocar en el documento como evidencia de que hizo la simulación.
para cada caso. Ahora vamos a cambiar el circuito. Voy a entonces a quitar estas conexiones en la entrada. Un momento. Bueno, esta la puedo dejar aquí. Lo que voy a quitar es esta de acá. La resistencia, en este caso voy a marcar con el cursor y le doy a la X. Voy a quitar este medidor un momento. Voy a quitar entonces la conexión de la fuente y voy a conectar la conexión de la fuente a ground. Y ahora entonces simplemente voy a mover la fuente un poco más a la izquierda y entonces la voy a conectar a la resistencia de entrada. Esta parte se queda igual. Entonces la fuente ahora nuevamente la conecto a ground y el terminal positivo pues simplemente se conecta a ground directamente. Prácticamente lo que intercambié fue el ground que había aquí, ahora lo puse acá en el positivo, y la fuente que estaba acá ahora la puse acá, para que ahora la señal entre por el terminal negativo del op-amp y sea entonces un amplificador invertidor. Nuevamente voy a colocar el medidor de entrada que lo había borrado para marcar VIN. El de VA ya lo tengo. Nuevamente voy a colocar aquí para el primer caso nuevamente 2 kilo ohmios. Voy a regresar a la que teníamos original y le voy a dar play a la simulación. Esperamos que simule. Nos vamos entonces a la gráfica y ahora pues tengo nuevamente mi señal de entrada de 1.5 voltios pico o 3 pico a pico y la salida. Ahora pues la ganancia se supone que es 2 kilos entre 1 kilo, 2000 entre 1000 sería 2. Ahora no hay que sumarle el 1, es solamente RF entre RI, así que 2 en 2000 entre 1000 es 2. Así que esa sería la ganancia, o sea, prácticamente el doble. Para usted verificar la ganancia experimental, nuevamente busca aquí el valor, pues me da 2.9926 aproximadamente. Pues usted divide 2.9926 entre el 1.5 voltios de entrada y me da pues aproximadamente 1.995, o sea, los 2 de ganancia que tengo ahora. Y lo otro que estamos viendo es que las señales ahora están en desfase o están invertidas. Tengo la señal de entrada. Cuando la señal de entrada es positiva, la de salida es negativa. Cuando la de entrada es negativa, la de salida al revés es positiva. Así que las señales están invertidas. Por eso es un amplificador invertidor, porque la salida sale invertida con respecto a la entrada. Nuevamente, colocando aquí el cursor en su voltaje máximo de salida, le tira un screenshot a la simulación. Y lo otro pues sería lo mismo. Cambio aquí el feedback y le coloco 4 kilo ohmios, por ejemplo, según lo que tienen en la tablita, y simulo nuevamente. Obviamente al cambiarle el feedback ahora pues sería 4 kilos entre 1 kilo, sería 4 de ganancia, pues sería 4000 entre 1000, me daría 4, no hay que sumarle 1 nuevamente, la fórmula es RF entre RI cuando es invertidor, así que sería 4 de ganancia. Ahora pues obviamente el voltaje es mayor. Voy a poner pausa, verifico, pues me da más o menos 5 puntos, ese es más o menos el máximo que me da, 5.9861. Pues divido eso nuevamente entre 1.5 de entrada y me daría pues 3.99, que serían los 4 de ganancia que tengo ahora para este caso. Y nuevamente las señales están invertidas. Cuando la señal de entrada está positiva, la salida está negativa. Cuando la entrada está negativa, la salida está positiva. Así que de esa manera podemos ver cómo ahora estamos amplificando la señal, pero la estamos invirtiendo en la salida. Y de esa manera pues pudimos ver los dos casos de un amplificador invertidor y de un amplificador no invertidor, utilizando entonces un op-amp.